Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos sean todos ustedes, tengan muy buenas noches. Yo soy Javier Velázquez Moctezuma y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de estos conversatorios tan claros como el agua. Como ustedes saben, estos conversatorios son parte de las actividades del Museo Gota de Agua. El Museo Gota de Agua es un proyecto de la Universidad Autónoma Metropolitana, de los empresarios de Iztapalapa, que se ha ido fraguando a lo largo de estos años y que esperamos que en los meses que vienen se empiece a construir en la sede que para ese fin nos donó el gobierno del Distrito Federal en un terreno en el Cerro de la Estrella. Entonces, en estos conversatorios vamos a estar tratando temas relacionados con el agua. Como ustedes han visto, el agua tiene diferentes perspectivas, diferentes escenarios, que pasa desde la biología molecular, la biología básica, la fisicoquímica, y que va hasta cuestiones de sociología, de política, de gestión del agua, etcétera. Entonces, son muchos las perspectivas que tiene el agua y que vamos a estar abordando con expertos de la universidad o con amigos que han estado cercanos a la universidad a lo largo de los años y que sabemos que dominan este tema. Y este es el caso del día de hoy. Es un privilegio para nosotros recibir a Leonardo Traversoni. Muy bienvenido, Leonardo. Hola, ¿qué tal? Leonardo Traversoni es un profesional que se ha desempeñado muy exitosamente en diferentes ámbitos, que pasó una temporada larga como académico de la Universidad Autónoma Metropolitana y que ahí gestó una serie de trabajos que hoy ya son una posibilidad muy concreta en el tratamiento de agua residual y otros tipos de agua que ya nos platicará. Leonardo, la dinámica de este programa establece que empezamos con una, con una descripción resumida de lo que ha sido tu formación profesional, dónde estudiaste. Ya por el saludo se detecta que eres uruguayo. Entonces, platícanos cómo ha sido tu devenir, cómo ha sido tu desarrollo profesional, dónde has estado, dónde has estudiado, qué has hecho y cómo es que llegamos hasta el día de hoy, donde estás hecho un investigador hecho y derecho en la cuestión del tratamiento de aguas. Entonces, platícanos, por favor, cómo ha sido tu formación. Bueno, muy bien. Yo, como lo decías, nací en Uruguay y vine a México a los 27 años ya como ingeniero civil, pero nunca he ejercido como ingeniero civil, salvo mucho después, sino que he dado clases toda la vida, ¿no? Daba clases en el Uruguay y después ya por las circunstancias políticas de los años 70, en el año 79, bueno, 78, diciembre del 78, vine a México. Y aquí en México hice una maestría en riego y drenaje agrícola en el Colegio de Posgrado de Chapingo. Y después hice la maestría en ciencias, el doctorado en ciencias en la UAM mismo, en Iztapalapa, en matemáticas, ¿verdad? Entonces he estado en todas esas vueltas. Ahora, de viejo me dediqué a hacer otra carrera más, que estoy haciendo en negocios internacionales y en comercio internacional, porque bueno, ya que una de las últimas cosas que estuve haciendo fue estar de diplomático, dije, bueno, voy a aprovechar y voy a enterarme bien del asunto. Pero, digamos, lo que tuvo origen a este estudio de las cosas de la hidráulica y la cavitación fue proyectos que empecé al revés, desde el punto de vista matemático, ¿no? Yo estuve en Francia, en uno de los sabáticos, estuve en el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Toulouse,
es decir, mediante un sistema que hacen los franceses, que es permitirle a extranjeros concursar en un concurso normal de ellos, de profesores, en el cual a uno lo clasifican y demás, en sus categorías que tienen. Ellos tienen, una vez que uno tiene el doctorado, entra de maître de conferencia, ¿no? Entonces puede trabajar 3 años, al cabo de los cuales hay que dar otro concurso y puede o no acceder a profesor de universidad. Y ahí hay 11 escalones, ¿no? 2 categorías. Y bueno, yo quedé ahí de profesor de universidad en el quinto escalón del segundo, del segundo nivel. Sí, bastante bien. Entonces, de hecho, en el instituto que yo estaba, era todo metro de conferencia, salvo yo, que era el único profesor universitario. Entonces, ahí lo que me encontré, hice además en la Paul Sabatier, que es, en Toulouse está en una cosa que se llama el complejo de Rangel, el complejo científico de Rangel, que está Ariane Space, está Airbus, está el INSA, que es donde yo estaba, la Universidad Paul Sabatier y otra universidad, el Mirail, que es una de literatura, ¿no? Eso es todo en conjunto, todo un sistema universitario de la ciudad. Y entonces yo me puse a ver, por un lado, con la gente que había, porque había algunos mexicanos haciendo su doctorado en cosas ambientales, en cosas de agua, recién empezando con el sistema de purificación de discos con Samuel Nedel. Y por otro lado, yo estuve haciendo cosas de matemáticas dedicado a teoría de aproximación. Y a su vez, también en otros viajes que tuve como profesor invitado en Alemania, en la Universidad Bauhaus de Weimar, que me habilité, llegué a este, dirigir las tesis de 2 alemanes, una de las cuales se trataba del ejercicio de seguir una burbuja en un tanque de agua, ¿no? Y de encontrar y predecir su movimiento a partir simplemente de imágenes tomadas con 2 cámaras perpendiculares de televisión. Y entonces con eso había que reconstruir el movimiento y poder predecir. Y estuvimos haciendo pruebas después con aviones, con autos, con cosas por el estilo, todos objetos en movimiento. Pero el trabajo mío de las burbujas, lo estuvieron viendo eh, otras gentes, y entonces me dijeron, ¿te gustan las burbujas? Y entonces me hicieron notar de fenómeno de cavitación, que yo lo había visto alguna vez en el estudio de ingeniería civil, como un fenómeno pernicioso, ¿no?, en la hidráulica, porque es destructivo de la turbomaquinaria, ¿no? Es decir, es un fenómeno que erosiona las turbinas, las tuberías, y hasta puede erosionar los taludes de la represa. A ver, espérame, antes de que entremos Sí, al tema al complicado tema de la cavitación, sí, yo quisiera que le dedicáramos 2 minutitos a esta historia tuya que pasaste rápidamente, pero que para mí, y creo que es un ejemplo muy importante. Dijiste que tuviste una actividad diplomática, ¿no? así, No sé si pueda decir que fuiste cónsul de Uruguay en China sí, y en México también, en y los en 2 lados. México. Bueno, pero 2 años en cada lado. aquí lo que subrayo es que Uruguay sí sabe el valor de sus científicos y los pone a interactuar en la política, ¿no? De manera que en tu caso fuiste un científico que sirvió al Estado uruguayo desde la trinchera de la diplomacia, desde la trinchera de China y de México, ¿no? En 3 palabras, Sí, ¿cómo estuvo eso? bueno, sí, a mí me pidieron que estuviera de diplomático en la China porque, bueno, nadie le gusta ir en el Uruguay hasta la China, y a mí sí, y yo tenía experiencia desde el año 2000, que estaba colaborando con colegas chinos. Yo he escrito varios artículos con chinos, de la Universidad Jiao Tong de Shanghái sobre todo, artículos de matemáticas, ¿no? Y artículos
eh, de reconstrucción de imágenes en movimiento, ¿verdad? Es decir, reconstruir películas como si una película estuviera cortada, ¿no? Le cortáramos varios metros de película, yo lo que puedo hacer es reconstruir esos metros de película, ¿no? A partir del pedacito que quedó de un lado y que quedó del otro. Pero lo puedo hacer con imágenes de televisión, con cosas por el estilo, y localizar objetos con muchas. Con ellos, con estos chinos hice yo, y tenía yo una serie de relaciones diplomáticas, académicas con universidades de la China, en particular la de Jiaotong, y después con la Universidad de Pekín, ¿no? Y demás, donde hay un grupo de ideología importante. Entonces, yo ya traía relación con los chinos, y entonces lo que me pidieron fue que fuera ahí y tratara de establecer convenios de la Universidad de la República del Uruguay con las universidades chinas. Finalmente pude hacer dos convenios, uno con Huawei, y la Facultad de Ingeniería, que Huawei le pagó becas a 5 estudiantes y le puso un laboratorio en, en, en el Uruguay, con el compromiso que yo lo dirigiera, pues yo les dije, no, que lo dirijan la gente que está en el Uruguay, lo que están haciendo ellos, ¿no? Porque los chinos me conocían a mí, los que habían sido colaboradores míos, que después fueron a trabajar a Huawei. Y ahí me dio y conozco al vicepresidente de Huawei y a toda esa gente, en cuestiones de televisión de alta definición, transmitida desde objetos móviles. Eso era una cosa. Y les conseguí también un convenio de la Facultad Veterinaria con la Academia de Ciencias China, que tienen unos proyectos de piscicultura muy importantes. La Academia de Ciencias Chinas tiene dos grandes centros de piscicultura, uno de agua de mar, que está en Cantón, y el otro que está en la laguna de Anhui, que queda cerca de Shanghái, es una laguna muy grande, donde hacen peces de agua dulce. Y ahí fueron becados los uruguayos y les pagaron los chinos después sus proyectos en el Uruguay. Esa O fue sea la... que tu actividad académica te llevó a destacar como un embajador en la práctica Exacto. del Uruguay en China y después ya te dieron el nombramiento, Sí, sí, más o sí, menos así, sí, sí. ¿no? Me pidió que estuviera ahí, y bueno, porque tienes políticas también, y porque yo conozco, digamos, por cosas políticas conozco gente del Comité Central del Partido de Chile, ¿no? Entonces, bueno, Pero servía. entonces tu actividad en China y en otros países siempre ha sido también alrededor de los problemas del agua, ¿no? Y de las características del agua. Entonces, si quieres, Sí, más o entremos menos. ya al tema que nos ocupa. Y el tema que nos ocupa es la cavitación, y este fenómeno se inscribe dentro de, yo diría, la necesidad imperiosa de encontrar diferentes formas de tratar el agua residual para volverla a utilizar una y otra vez, ¿no? El agua es un problema en todos lados y la gestión que hacemos del agua en México y en muchos otros lados también es desastrosa, ¿no? Nos lavamos las manitas y dejamos que corra el agua que ha costado mucho dinero traer. Entonces, Y sobre todo se hace, técnicas, sí. No, que digo sí, que sobre todo además se confía mucho en, en técnicas no necesariamente buenas, pero que a veces parecen verdes y no lo son, ¿no? Son, claro. Entonces, hay en ese lubricantes. sentido, son bienvenidas todas las innovaciones y todas las metodologías que surjan como realidades para tratar el agua en comunidades, en ciudades grandes, en fábricas, etcétera, etcétera. Entrémosle al tema de la cavitación como una tecnología para tratar el agua residual, y te juro que voy a poner muchísima atención, ahora sí, a ver si entiendo lo que es la cavitación. Muy Platícanos, bien. por favor. Bueno, hay en hidráulica unas cosas que se llaman los fenómenos transitorios, que son por lo tanto transitorios, que son sobre todo de hidráulica de tuberías. Uno de ellos es la cavitación. ¿De qué se trata la cavitación? De que si
aumentamos la velocidad del agua, la presión del agua disminuye en forma proporcional, ¿verdad? De tal manera que si la aumento lo suficiente, el agua hierve a temperatura ambiente. Ustedes recordarán que, por ejemplo, a nivel del mar, el agua hierve a 100 grados. Sin embargo, aquí en la Ciudad de México hierve a 92 grados, ¿verdad? Y si me voy a la punta del Popocatépetl, debe hervir a 80, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Si llego a determinado lugar, no sé, 30.000 metros o algo por el estilo, y hierve la temperatura ambiente, o a 10 grados, o algo así. Entonces, esa es la idea, ¿no? Acelerar el agua de tal manera de que hierva a temperatura ambiente. Cuando hierve, el hervor, más bien que hervor, es ebullición lo que hay, ¿no? Es decir, que se forman burbujas en el agua por la pérdida de presión. Es decir, se llega a lo que se llama la presión de vapor, ¿no? Presión en la cual el agua se vaporiza. Y el chiste no es tanto hacerla hervir, sino frenarla después. Cuando yo la freno, la presión se restituye violentamente. Entonces todas esas burbujas que hay colapsan. Colapsan a una velocidad increíble, 4 veces la velocidad del sonido, ¿no? Tan fuerte colapsan que calientan el gas que tienen adentro, tanto que emiten luz. Es decir, alcanzan puntualmente en el centro, ahí microscópico de la burbuja, 5.000 grados, cosas por el estilo. Y emiten luz. Pero lo que es más importante es lo que se llama el aftershock, es decir, la burbuja implota de tal forma que hace ondas después de contragolpe, ¿no? Esas ondas son lo suficientemente fuertes como para destruir cosas, ¿no? Los efectos más conocidos de la cavitación son los efectos destructivos sobre la turbomaquinaria, las hélices de los barcos. De hecho, el primer artículo sobre cavitación fue sobre el desgaste de las hélices de un barco inglés, que en particular está anclado en el Támesis, ahí es el que tienen para mostrar, ahí, listo, algo así. Entonces, y después se ha notado en las turbinas de las hidroeléctricas, todo eso, es un problema a resolver. Y también sucede en la cavitación, por ejemplo, si uno trata de bombear agua de un pozo demasiado profundo, ¿no? Se burbujea el agua y hace ruido, ¿no? Esa es la forma que uno detecta que hay una cavitación. Pero obviamente también se puede usar para destruir lo que el agua tiene adentro. Porque este aftershock es suficientemente violento como para destruir moléculas. Para empezar, la del agua, ¿no? El agua circundante a las burbujas se llega a romper. Y de H2O pasa a ser H por un lado y OH por otro. Pero como está inmerso en un puré de aguas destruidas y agua, aquello, el H se hace H2 y se elimina como un gas. El OH es un oxidante que se pega a cualquier cosa y lo oxida. Y bueno, se hace agua oxigenada. Hay un montón de reacciones que se hacen con la pura agua. Pero además cualquier otra cosa que haya, ¿no? Suciedad de las aguas negras, por ejemplo, también la va a destruir a nivel molecular. Y eso es primera ventaja. Porque si hay, por ejemplo, hormonas, si hay virus, si hay bacterias, las va a destruir a nivel molecular, ¿no? Va a romper la molécula, o las moléculas que lo forman, ¿no? Y va a dejar ahí una serie de cosas que no están ya vivas, ya son material inerte, ¿no? A ver, ahí detengámonos Sí. y repitamos eso porque me parece que esa es la clave de la cavitación. O sea, tú vas a usar aguas contaminadas, que pueden ser aguas negras o que pueden ser agua que lleve, me imagino que pueden ser aguas que estén contaminadas con petróleo o con alguna otra cosa así espantosa. Y con este proceso de cavitación se va a romper todo. Por ejemplo, me imagino que los microorganismos vivos
Sí, truenan fácilmente, ¿no? Entonces, si hay, sí, en esas aguas hay Escherichia coli o algunas coliformes fecales, que son sí, así terribles, esas truenan sin lugar a dudas, ¿no? exacto. Y Todo eso muchísimas se, otras cosas más también truenan, por ejemplo, vitaminas, hormonas, sí, los priones es medicamentos. muy importante. ¿Los Nosotros qué? hicimos pruebas, hicimos los priones, es decir, las proteínas, lo que hace la vaca loca y ese tipo de cosas, ¿no? Que no llega a ser ni una bacteria, ni a virus llega, este, pero que es algo que puede interactuar de alguna manera, también se rompe. Eso es Las, una ventaja, pues. estos priones. Sí, Estás hablando de los priones, sí, ¿sí? sí, sí, Los que producen esta enfermedad de las vacas locas, el Creutzfeldt-Jakob. Bueno, sí, entonces, se rompe todo eso y ¿a dónde se va? sí. Bueno, parte se oxida y se hace anhídrido carbónico y se va a la atmósfera, ¿no? Y parte se hace otro tipo de cosas, ¿no? Pedazos de eso, ¿no? Pero que obviamente no son, ya no son una célula viva ni nada por el estilo, sino que son unos pedazos de aminoácidos, cosas diversas que además se siguen en su proceso de oxidación muy elevado, porque hay que acordarse de que esto aparece en una situación muy elevada de oxigenación. Esa misma oxigenación hace además que aumente el pH, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando aumenta el pH? Bueno, las sales de solubilidad inversa ya no son solubles con un pH más alto. Entonces tienden a precipitar. Entonces, segunda gran cosa que hace esto es que todo lo que son sólidos disueltos, ¿no? Que uno ve un agua con sólidos disueltos y ve un agua limpia, ¿no? Pero puede tener sólidos disueltos, como cuando uno echa una cucharada de azúcar en un vaso de agua, revuelve bien y se sigue estando transparente el agua, ¿no? No. ¿Qué hace esto? Que le disminuye la capacidad de disolver el agua al aumentar el pH, y entonces todo eso que estaba disuelto se vuelve sólidos suspendidos. Por lo tanto, capaz de ser atrapado en un filtro, ¿no? Un sólido disuelto pasa a través de un filtro por más delgadito que sea, ¿no? Mientras que un sólido suspendido siempre hay una malla suficientemente apretada para sacarlo. Entonces esa es un poco la idea. Así que todo lo que son metales pesados, por ejemplo, lo que son hierro, manganeso, que hay mucho acá en Iztapalapa, por ejemplo, el agua potable de pozo tiene mucho hierro manganeso, que es algo que hace mucho daño al hígado y cosas así. Todo eso se hace óxido de hierro y precipita y se quita. Yo he hecho la prueba con agua de Bonafón, por ejemplo. El agua de Bonafón lo único que le hacen es este, filtrarla y pasarla por rayo ultravioleta. Así que no tiene bacterias, pero nada más, ¿no? Y entonces el agua pura, así que uno saca, que está totalmente transparente, después de cavitar, tiene su sedimento amarillento, ¿no? Que es del óxido de hierro. Bueno, entonces, después de someter aguas sucias, Sí. digamos, a este procedimiento, te quedan un sobrenadante que puedes retirar fácilmente No es y, sobrenadante, sino sedimento, ajá, que y, puede retirar fácilmente. y agua. Y agua. Agua que puedes volver a usar como es agua potable. Bueno, depende de la fuente, ¿no? Por ley, algo que fue aguas negras, yo no lo puedo tomar, por más Por potable que lo ley, vuelva. ¿Eh? Por ley. por Es una ley. ley que la quiere modificar, ¿no? Pero digamos, tú serías capaz de hacerla agua potable Sí, sí, sí. Tan potable como quiera, más, para inyectársela. con este Sí, procedimiento. sí, sí, eso se puede hacer. Pero la mayoría de la gente lo que necesita es tener el agua para reuso agrícola o para no contaminar los cuerpos de agua donde lo va a tirar, ¿verdad? Es decir,
para no contaminar cuerpos de agua hay que cumplir la norma 001 de Semarnat, ¿no? Eso lo hacemos fácilmente. Para poderlo usar en cultivos de contacto humano, cosas que uno se va a comer crudo, una lechuga, ¿no? Un morrón, pepino, entonces uno necesita agua calidad 003 de Semarnat. Es decir, que sea más pura, decir, el contacto humano, que uno se pueda bañar en ella, pueda hacer todo lo que se hace con el agua, salvo tomársela, ¿no? Y eso sí lo logras con la Por cavitación. supuesto, eso se logra tranquilamente. Y si la fuente de agua es agua de pozo, o agua de una laguna, de un río, de lo que sea, que por ley puedo potabilizar, la puedo potabilizar a niveles de pureza los que uno quiera, ¿no? Entonces Eso es. puede hacer. Ahora, me imagino que si con las aguas negras tienes estos éxitos, Sí. con la orina también sería muy fácil Ah, reconstruirlo, ¿no? obviamente las aguas negras incluyen orina, heces fecales y todo lo que quieran. Sí, pero digamos, pensando en que alguien ya separó la orina por su Sí. lado, se podría tratar con Ah, sí, cavitación. la orina muy fácilmente queda sin olor, sin sabor, totalmente limpia y se le remueven los, los, los contaminantes, que en general la gran mayoría se van a evaporar, ¿no? Van a ser nitrógeno del amoníaco que pueda tener y lo otro se va como CO2. ¿No? Y eso se captura, Yo no lo hago, pero que se puede hacer, ¿no? Requiere ya una química para hacerlo, ¿no? Por porque ejemplo, además hay una opción que es desalinizar agua de mar, ¿no? Eso lo podemos ajá, hacer. Pero lo que no hacemos es lo que normalmente se hace. La gente cuela el agua de mar y saca una salmuera y agua dulce. Nosotros lo que hacemos es destruir la sal. Hacemos cloro y sodio. Pero el sodio de inmediato se combina con el OH y hace hidróxido de sodio, sosa cáustica, ¿no? Y eso se puede usar decantándolo, uno puede obtener ahí un buen beneficio que pague la máquina, ¿no? Porque pues, sale como 200 pesos el kilo, ¿no? El hidróxido de sodio. Y nosotros estamos produciendo, por ejemplo, con una máquina de 1 litro por segundo, estamos produciendo 15 pesos por segundo, ¿no? oye, suena a una tecnología muy promisoria, muy amigable, pero me imagino que las máquinas que hacen eso ha de ser una monstruosidad, ¿no? Un cuarto lleno de máquinas o algo así. No, no, bueno, por lo menos no las que yo hago, ¿no? Es decir, nosotros ya llevamos la etapa de haberlo industrializado y lo vendemos, ¿no? Si tengo una compañía que vende esas máquinas. Y no, son muy pequeñas, ¿no? Una, una planta, por ejemplo, que trate 1 litro por segundo, que son casi 100.000 litros por día, ¿no? Es decir, 100 metros cúbicos. Este, las dimensiones que tiene es 2,40 de largo por 2,40 de ancho por 1,20 de... No, 2,40 de alto por 2,40 de largo por 1,20 de ancho, ¿no? Es una cosa chica, ¿no? Ocupa 3 metros cuadrados. Cabe en cualquier pieza. Y tengo otras más chicas, más grandes, digamos, una planta ya para un pueblo entero, de 60 litros por segundo, que es la más grande que se ha hecho para una textil, pues ocupa 50 metros cuadrados. Tampoco es una cosa del otro mundo, ¿no? Ujú. Entonces, Y gastan poco. esto es una tecnología, digamos, recomendable ¿a qué nivel? ¿A nivel de un condominio, a nivel de una colonia, a nivel de una comunidad de 3,000 habitantes, a nivel de una escuela? ¿En dónde se puede aplicar esta? Esto es perfectamente escalable. Acabo de instalar en una mansión en Puntamita, ¿no? Mansión de gente rica que gasta lo mismo que un pueblito, ¿no? Y son 30 personas. Pero, pero para 30 personas, ¿no? Una plantita chica que gasta 2 kilovatios y les trata 10.000 litros por día, que es más o menos lo que gastan, ¿no? Y se la deja y riegan sus jardines con eso, ¿no?
O La sea, idea cuál es más, lo mínimo que tratas con esto y cuál es lo máximo? ¿En qué rangos andamos? bueno, lo mínimo en máquinas que estén funcionando en este momento, lo mínimo es esta que te digo, que es de 0,2 litros por segundo, es decir, 12 litros por minuto, y lo, lo máximo es esta de la textil, que son 60 litros por segundo, lo cual son una barbaridad por minuto, ¿no? Son 36.000 litros por minuto, ¿no? Sí, pero el menor que dijiste, 12 litros por minuto, Sí, eso, ¿con qué lo podemos relacionar? con En, un hospital, una escuela, eso un es. hotel chico, Un hospital. sí. Los hospitales son terribles, contaminan con unas Pero cosas esto espantosas. es la cosa más segura para un hospital. No tengo ninguna apuesta en hospitales todavía, pero sí tengo hecho pruebas con aguas de hospital, ¿no? Elimina el paracetamol, elimina las hormonas, elimina los antibióticos, todo se deshace. Los Ah, microorganismos, bueno, los microorganismos, por supuesto, ¿no? los virus, por ejemplo, ahorita que estamos en También, la pandemia. pues se deshace a nivel molecular, ¿no? Ujú. O sea que sería Sí. una buena alternativa para los grandes hospitales que Y tenemos los en... chicos también, grandes y chicos, para toda esa agua séptica que además a ellos les cuesta caro disponer de esos residuos y esas Claro. cosas. Pero déjame claro el panorama. Digamos, tenemos un hospital, tenemos el Hospital de la Raza o cualquier Sí, otro. Le ponemos una planta de cavitación. Y sí, entonces todo el agua pasa por ahí, sí. mata todo lo que tenga que matar y sale agua más o menos limpia, O más o menos no, muy limpio. muy limpia. Tan Sí. limpia como para qué. Para regar el césped del jardín, para lavar los autos, para lavar los pisos, para usar en los excusados, para decir, hay muchas, ahora actualmente se estila mucho usar agua tratada para los sanitarios, ¿no? Por ejemplo, en la terminal Tapo de autobuses, el agua de los sanitarios es agua tratada, ¿no? Maltratada, sí. Por otro Huele. método, Sí, por por otro otro método método. huele mal, está amarilla y yo qué sé, pero bueno, la reusa. Así que, pero lo que hay es el expertise de hacer instalaciones que tienen triple instalación, ¿no? Una instalación de agua potable, una instalación de aguas negras, digamos, sanitaria, y una instalación de agua reciclada. Ujú. Ya, Y eventualmente, ya dijiste que la ley lo prohíbe, sí, pero eventualmente esta agua podía ser sometida a otro procedimiento y dejarla todavía más limpia de manera que alcanzara la potabilidad. sí, más aún. Nosotros hicimos pruebas con inclusive unos compañeros de la UAM que tienen una cosa de diálisis, ¿no? Ellos tienen ósmosis inversa para la diálisis y la ósmosis inversa tiene un rechazo muy importante. Y entonces ellos gastan creo que 25.000 litros por día, ¿no? De agua, y rechazar 12.000 es un problema económico. Entonces nosotros hicimos pruebas, después ya no tuvimos éxito económico con ellos de que lo compraran, pero sí funcionó a nivel experimental y demás, de tratar el agua de rechazo de su osmosis inversa, ¿no? Y sacar un agua mejor que la de la osmosis inversa. Es decir, que es agua Bueno, que pues, se podría inyectar, que cumple todas las re- normas de la EPA. ¿Mm? regresando a esto de la acreditación, nos preguntan aquí, ¿qué tan caro es este procedimiento? Porque así como lo pintas, suena que es carísimo, ¿no? No, no. eh, Más o menos 10 veces más barato que el más barato de los que andan por ahí. Dependiendo de la escala, ¿no? Cuanto más chico, la ventaja es menor, ¿no? Es decir, supongamos, nosotros, esto viene siendo un 20% más barato que los métodos convencionales para una máquina muy chica, pero
10 veces más barato para una máquina grande, ¿no? Y sobre todo el asunto de este lo que tiene es la calidad del agua, que es mejor, y el bajísimo costo de operación y mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, esta máquina que yo puse ahora en Punta Mita, que pudiera ser para un hospital, para una cosa por el estilo, gasta 2 kilovatios, ¿no? Es decir, que operarla sale 4 pesos la hora, ¿no? 4 pesos la hora, eso es mucho más barato que cualquier Que otra cualquier cosa. otra cosa, ¿no? Y no genera lodos, no hay que venir con un camión con lodos para sacarlo, no, ustedes saben que cuando se tiene un método biológico, se depende de unas bacterias que, por ejemplo, son sensibles a los aceites, ¿no? Entonces, si por cualquier casualidad cayó aceite o algo así, o alcohol se les cae en cuestión, matan las bacterias, ¿no? Las bacterias buenas que están limpiando el agua, ¿no? Pero obviamente, unas bacterias buenas que limpian el agua no la desinfectan, ¿no? Bueno, pero a lo mejor a quien nos está escuchando, que digas es más barato que cualquier otro método, Sí. no le dice mucho. ¿Cuánto cuesta una planta de estas? Y la más barata, la más chiquita, sale 250.000 pesos. 250,000 pesos. ¿Y cuánto te dura? ¿Eh? Y dura ¿Cuánto te dura? dura lo que dura lo que duran las bombas, ¿no? Es decir, las partes eléctricas, los componentes, se pueden eventualmente romper, pero la máquina dura, no tiene un desgaste particular por el uso de la máquina, ¿no? Es decir, la máquina dura 10 años fácil, ¿no? Entonces, veo que tiene múltiples ventajas, ¿no? Te Sí, pongo, te pongo un ejemplo que alguna vez tuve de cerca. Un sitio de lavado de autos sí, más o menos consume una pipa cada 2 días, o sea, 10,000 litros sí, cada 2 días, ¿no? claro, Y es un agua que fácilmente se puede tratar, ¿no? sí, Y se puede reutilizar. Y alguna vez vi un método que reutilizaba esta agua, sí, pero como tú dices, el resultado de eso era que propiciaba muchos sedimentos, ¿no? Que se convertían en lodo. Después decían los promotores de esta técnica que, bueno, pues ese lodo lo podías usar para fertilizar la tierra, está para... prohibido hacer eso, ¿no? ¿Ah, sí? Ah, sí, ese lodo es un residuo peligroso, tiene que venir un camión especial que tenga una licencia especial y que se lo tire en un lugar especial. Cosa Válgame. que no se hace, pero así es la ley, ¿eh? Ajá. Los Entonces, lodos de una planta son un residuo peligroso. en este caso, por ejemplo, para los lugares donde lavan coches, que imagínate un lugar donde lavan coches y tienen que pagar una pipa cada 2 días, que Sí, una pipa se tiene 10.000 supone que litros. no cuesta, pero la andan vendiendo como en 1,000 pesos, ¿no? Depende de los lugares. En Guanajuato una pipa te sale 60.000 pesos, ¿no? Ah, su madre, no me digas. Y todo ¿Por el qué? Bajío es carísimo. En el Bajío está a 60 pesos el metro cúbico, ¿no? En la Ciudad de En la México, ¿sabes? ciudad aquí, no, acá no es tanto, ¿no? Es como 10 pesos el metro cúbico, ¿no? Lo mismo que Bueno, el agua pero potable. de 10 cualquier pesos el metro manera cúbico. El tendrías costo que, de operación, el costo de operación de la máquina, es decir, lo que le cuesta, lo que hay que gastar en la máquina en electricidad para hacer un metro cúbico, es, si la máquina es muy chica, 2 pesos. Si la máquina es más de 1 litro por segundo, 83 centavos. mm, El rendimiento de las bombas aumenta cuanto más grandes son, ¿no? eso es. Nos preguntan también, ya que mencionaste una marca de agua, Sí, Afón, sí. que si, ¿por qué estas empresas no utilizan este sistema? No lo conocen, ¿no? Digamos, yo ya hablé con Bonafont y probablemente me compren, ¿no? Pero Pero estoy mientras en, tanto,
Mientras tanto usan lo que les dé la calidad que se pide, ¿verdad? Y es esa, ellos tienen manantiales que sale bastante pura el agua, la desinfectan, la filtran por si tuviera arenilla, y ya. Ese es el proceso que dan. Ultravioleta y filtros. Ellos tienen Una planta manantiales. mía tiene, mire, una planta de estas que yo estoy entregando tiene la cavitación, más electrocoagulación, más cloro, más filtros, más filtro ultravioleta. Son 5 tratamientos en uno. ¿Y por qué hay que meterle 5 si ya nos convenciste de que la No, 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 cavitación porque es... lo que pasa es que la cavitación destruye las cosas, pero queda la destrucción ahí y todos los sólidos que estaban disueltos aparecen. Así que yo meto agua transparente y sale amarilla de la cavitación. Ujú. La electrocoagulo y todos esos sedimentos que quedaron se apelotonan y los retengo con unos filtros convencionales baratos. Y después, como en Se ese proceso sedimentan. puede haber una reinfección o lo que sea, lo vuelvo a matar con la ultravioleta y le pongo el cloro que la ley ordena, ¿no? Ujú. Porque todo el agua, aún la de 003, tiene que tener un porcentaje de cloro, ¿no? En el agua. Eso es. Eso está obligado por ley. Pero sí, 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 esa es la cosa. No sé las otras marcas pero en general uno lo que ve en la tiendita de la esquina que venden agua purificada, son esos, ¿no? Filtros y ultravioleta. Los garrafones que se venden así, ¿no? Y eso no es del todo seguro. Yo te diría que suena muy bien como una alternativa, este, y a mí me convences, y bueno, me has convencido desde el primer día que me platicaste esto, y yo tengo la duda de por qué no se usa todavía más. Y aquí hay una pregunta también que dice, que nos dice o te preguntan, ¿cuánto tiempo lleva funcionando este método? Bueno, yo tengo en la actualidad hay 11 plantas funcionando en todo el país, sobre todo en Monterrey, en Guadalajara, y está en Vallarta. Y las de Monterrey están hace 3 años funcionando, y las otras en general un promedio de año y medio, 2 años. Han estado funcionando. ¿Y qué se necesita ponerle ahí un técnico especializado que le esté dando No, en mantenimiento? todos los casos, la gran mayoría de los casos son fraccionamientos. Y entonces el portero es el que maneja esto. ¿Qué tiene que Y hacer él el te va portero? a abrir una válvula, cerrar otra válvula, levantar un switch para encender la máquina y bajar el switch para apagarla. Ah, se enciende, o sea, se acumula una cantidad de agua, se enciende la máquina, se trata el agua, se Sí, sí, apaga la máquina. exacto. Y una vez por Ujú. semana tienen que hacerle un retrolavado de los filtros, que implica pasarle agua a presión. Un mantenimiento que lo hace cualquiera, ¿no? Ujú. Y los costos son absolutamente accesibles. Ah, claro. Te digo Claro. porque hay mucha gente que teniendo los recursos dice, no, pues yo pago y yo pago y desperdicio la cantidad de agua que sea porque yo la pago, ¿no? Entonces, no me importa dedicarle dinero a otra cosa. Pero aquí sí sería una inversión importante, ¿no? Ah, sí, bueno, para empezar, que si hacen la cuenta, esto es más barato que la mordida que habría que dar para pasar en los inspectores y, y probar que no es contaminante, ¿no? Por ese lado es una cosa que ya le he visto, ¿no? Ujú. Este, pero además les permite reciclar el agua. Y en lugares donde el agua es escasa, como es en el Bajío, ¿verdad? Y que la industria consume agua, a ellos les conviene tener un ciclo cerrado de agua, ¿no? Usarla y volverla, el agua industrial, ¿no? Es decir, el agua que se usa en el proceso, o el agua que se usa en las torres de enfriamiento, o que se usa en las calderas, poderla tratar con esto, que le queda el agua otra vez como si fuera de pozo, y usarla y perder nada más lo que se evapora, ¿no? Naturalmente en el proceso. Entonces, eso les baja muchísimo sus costos de agua, ¿no?
y sus problemas de logística, de almacenamiento, de cosas por el estilo, ¿no? Y sus problemas de calidad, porque el problema es que, por ejemplo, mire, para darles un ejemplo, en León, Guanajuato. En León, Guanajuato, todo el mundo lleva sus aguas de las curtidurías a que se las trate el CIAPA, ¿no? O algo, CIAPA Las, no me acuerdo cómo se llama. las curtidurías son contaminantes a lo bruto, ¿no? Ah, sí, no, no, tienen que ver lo que es esa agua asquerosa. Además le tiran cal y cosas para precipitar y bueno, es un puré. Yo lo probé y esto funciona en las curtidurías, ¿no? Hice pruebas en varias, ahí en Nuevo León, pero con esto, como tuvieron que cerrar con la pandemia y eso todavía no he conseguido vender ninguno. Pero sí se puede hacer y se los ofrecí también al organismo de ellos, que es el que les provee el agua. Pero ¿qué pasa? Que el agua retratada que les dan para sus procesos industriales no tiene una calidad constante, ¿verdad? Mm, Porque estos métodos biológicos y cosas no pueden asegurar una calidad constante, que todo otro sí. ujú. Entonces, ese es A el ver, gran ventaja. vamos a darle la palabra a nuestra productora Lucy Miguel, porque tiene una pregunta que me da la impresión que ya la tratamos, pero que no ha quedado suficientemente claro. Lucy, por favor. Sí, claro, buenas noches. Sí, Hellfish nos pregunta nuevamente cuánto tiempo lleva funcionando este método y también hay otra pregunta que parece que ya respondieron, pero quizá no escucharon muy bien la respuesta, que es cómo es la relación costo-beneficio comparado con otros métodos similares. A Bueno, ver, tiempo funcionando, 3 años, la más antigua de las 11 que tengo instaladas. ¿Está? La relación costo-beneficio depende para que usen el agua, ¿no? Si lo que quieren es simplemente evitar las multas por contaminar, es una cosa. Si quieren reusarla, es otra. Pero ustedes imagínense que comprar una pipa a 60 pesos el metro cúbico es muy distinto de pagar 2 pesos por hacer ese mismo metro cúbico. Si y usted- comparado con otros métodos, pues es mucho más barato, dices. Ah, pero claro, sí, los otros métodos, una planta, yo tenía ahí, porque la planta, una de las plantas de Nuevo León la pusieron al lado de una biológica, ¿no? Que es un tanque enorme, ¿no? Y yo tengo un roperito al lado que hace lo mismo, ¿no? Y entonces el costo de la planta en sí son muy caras, ¿no? Digamos, de varios millones de pesos. Ujú. Las cosas más baratas que hay en el mercado son estas cosas que son en base a tratamiento anaerobio, ¿verdad? Que básicamente son unos tanques de cimentación con bacterias que hay que estar limpiando, hasta Rotoplas vende, de eso. Hay una cantidad de eso, que son más para nivel domiciliario, ¿no? Ujú. Para menos, pero igual una cosa a nivel domiciliario para una sola casa de 3, 4 habitantes, lo más barato que sale son entre 60 y 80 mil pesos, ¿no? Y hay que estarle dando mantenimiento, cambiando las cosas, gasta energía, bueno, Ujú. gasta más o menos lo mismo y sale más cara la máquina y el agua que da es de una muy mala calidad, ¿no? Es apenas para que no los multen por tirar la alcantarilla. Leonardo, vamos, ya nos estamos acercando al final de la emisión, pero yo quiero preguntarte dos cosas muy concretas. Una, regularmente en estas emisiones atienden mucho eh, pobladores de Iztapalapa. Y en Sí, Iztapalapa, pues, los de la UAM lo sabemos, tú lo sabes, sí, el agua que sale del pozo sale como un agua de tamarindo. exacto, exacto. Digamos, para la delegación de Iztapalapa sería una opción tratar el agua con este método de cavitación. Sí, sí, sería una opción tratarla, porque no se trata mucho el agua, ¿no? Lo que pasa es que la operación hay 5 plantas, ¿no? Potabilizadoras, que son por osmosis inversa. Pero cuando hay estiajes y cosas por el estilo, tienen que traer agua de otros pozos que están en los cerros sexenales, ahí al final de Ermita,
Unos Ajá. que antes decían lea y yo qué sé, y tenían propaganda política. Viene de ahí el agua y esa la tiran a la red sin tratar, ¿no? Eso es. Y en todo caso, cuando eso está operando, el agua tratada la combinan con eso. Por eso es que a veces le sale amarilla el agua y cosas así, ¿no? Porque Muy proveen bien, agua, pero no están limpias. muy Sí bien. Y sería una opción. la última pregunta, y te pido un esfuerzo de autocrítica. ¿Cuáles son los contras de usar este método? Y que no se conoce y que están haciendo un poco un acto de fe la gente cuando nos compra este método, ¿no? Por eso Muy nosotros bien, lo estamos garantizando a un año, que nos encargamos del mantenimiento y todo durante un año. muy bien. Pues Leonardo, si quieres un mensaje de despedida de esta emisión. Bueno, espero poder seguir dando a conocer estos métodos, creo que funcionan bien, que son una solución y que ya combinado con agricultura urbana, por ejemplo, y cosas por el estilo, pueden ser la solución de poner un insumo muy barato, muy útil, como es el agua, en lugares estratégicos, de una forma fácil, ¿no? Y disminuir todo el problema de contaminación. Muy bien, pues así llegamos al final de esta emisión. Leonardo Traversoni, te agradecemos muchísimo que nos hayas platicado de esta alternativa para el tratamiento de aguas residuales. Parece promisoria, parece viable, parece cercana. Yo creo que habría que tomarla mucho más en serio de lo que se ha tomado para los graves problemas de contaminación del agua que tenemos, no en la colonia, no en la ciudad, en el país entero, ¿no? Sí. Para utilizar el agua de otra manera y gestionarla de una manera mucho más inteligente de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Muchas gracias, Leonardo, por tu Gracias a presencia. ustedes. Y muchas gracias a todos los que nos escucharon en esta ocasión. Les recordamos que este es un conversatorio auspiciado por el Museo Gota de Agua. Le damos las gracias a nuestras compañeras productoras Lucy Miguel y Lilia Nadia. Anaya, muchísimas gracias por hacer posible esta transmisión. Y les recordamos que la grabación de este evento va a quedar disponible en el canal de YouTube que está en la página del Museo Gota de Agua. Y el último anuncio es que ya está la convocatoria para el premio, para el primer premio del ingeniero Humberto Orozco. También les pedimos que la consulten en nuestros sitios de Facebook y de YouTube y que se animen a concursar. Estamos queriendo que la comunidad se involucre en la conciencia del tratamiento del agua, en la conciencia de que debemos cuidar un líquido tan preciado porque va ligado a nuestra esperanza de vida. Eso es todo por hoy. Les recordamos que el próximo viernes tenemos una reunión nuevamente aquí en Tan Claro como el Agua. Yo soy Javier Velázquez Moctezuma. Les agradecemos su atención a esta emisión y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias.